Bienvenidos a... Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Hoy, tenemos una historia que te va a dejar pegado a la pantalla, una que va más allá de los rumores y los titulares, una que revela la verdadera esencia de dos estrellas que creíamos conocer. Asterisco, 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 asterisco. Todos conocemos a Ander Erzel y Kerem Bürsin, dos figuras que han conquistado nuestros corazones con su talento arrollador, su carisma innegable y, por supuesto, esa química que traspasa la pantalla. Pero, ¿qué pasa cuando las luces se atenúan? ¿Qué ocurre cuando la vida les presenta un guión inesperado, lejos de los sets de filmación y las alfombras rojas? Hoy, te contaremos una aventura que pocos conocen, un viaje que los puso a prueba, los transformó y reveló un lado de ellos que te sorprenderá, un lado que demuestra que son mucho más que caras bonitas y talento actoral. Asterisco, 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 asterisco. La historia comienza con un silencio. Un silencio ensordecedor que rompió el flujo constante de información que normalmente rodea a Hande y Kerem. De un día para otro sus redes sociales, que habitualmente bullían con fotos de sets de filmación, eventos benéficos, momentos con amigos y reflexiones personales, quedaron extrañamente vacías. No había publicaciones ni historias, ni siquiera un simple me gusta en las cuentas de sus amigos y colegas. La ausencia, por supuesto, no pasó desapercibida. Al principio, algunos fans lo atribuyeron a un merecido descanso, a unas vacaciones secretas lejos del escrutinio público. Seguro que se han ido a Maldivas a relajarse, comentaban algunos en foros y grupos de fans. Pero a medida que pasaban los días y el silencio persistía, la especulación comenzó a crecer, alimentada por la incertidumbre y la sed insaciable de noticias. Los rumores se multiplicaron como conejos. Algunos, los más optimistas, afirmaban que Hande y Kerem se estaban preparando para anunciar un nuevo proyecto juntos, algo tan grande que requería un hermetismo total. Otros, los más melodramáticos, susurraban sobre una crisis sentimental, una pelea monumental que había provocado una ruptura repentina y dolorosa. Seguro que se han cansado el uno del otro, sentenciaban algunos, basándose en interpretaciones rebuscadas de viejas entrevistas y comentarios en redes sociales. La prensa del corazón, por supuesto, se sumó al frenesí. Portales de noticias y revistas del espectáculo publicaban artículos llenos de interrogantes y especulaciones, alimentando aún más la confusión y la incertidumbre. Algunos incluso se atrevieron a publicar fotos antiguas de Hande y Kerem con expresiones serias o distantes, insinuando que algo andaba mal desde hacía tiempo. En medio de este caos informativo, una pregunta persistía: ¿dónde estaban Hande y Kerem? ¿Qué había provocado su repentina desaparición de la vida pública? La respuesta, como suele ocurrir, era mucho más compleja y fascinante de lo que nadie imaginaba. Asterisco, 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 asterisco. En el mar de especulaciones y rumores infundados, una pequeña luz de esperanza surgió de un lugar inesperado, un foro de fans dedicado a Hande y Kerem. En medio de cientos de mensajes llenos de preocupación y teorías conspirativas, un usuario anónimo publicó una foto borrosa y pixelada que había capturado en un pequeño pueblo costero. La foto, a primera vista, no parecía tener nada de especial. Mostraba un coche estacionado frente a un pequeño restaurante de carretera, con una matrícula apenas legible. Pero el usuario anónimo, un fanático de Hande y Kerem con una habilidad sorprendente para los detalles, había notado algo inusual: el coche no parecía pertenecer a nadie del pueblo. Intrigado, el usuario decidió investigar. Utilizando herramientas de edición de imágenes y programas de reconocimiento de matrículas, logró descifrar los números y letras de la placa. Tras horas de búsqueda en bases de datos y registros vehiculares, descubrió que el coche estaba registrado a nombre de una productora independiente llamada Mare Nostrum Films. Mare Nostrum Films era una pequeña productora con sede en Estambul, conocida por realizar documentales de alta calidad sobre temas relacionados con la conservación del medio ambiente y la vida marina. Sus trabajos, aunque no eran masivamente populares, habían recibido numerosos premios y reconocimientos en festivales de cine independiente. La conexión con Mare Nostrum Films abrió una nueva línea de investigación. ¿Qué estaban tramando Hande y Kerem? ¿Por qué se habían asociado con una productora de documentales? ¿Acaso estaban planeando un nuevo proyecto cinematográfico con un mensaje ecológico? La respuesta a estas preguntas requería una investigación más profunda.
Nuestro equipo, impulsado por la curiosidad y el deseo de desentrañar el misterio, se puso en contacto con fuentes cercanas a Ande y Kerem, así como con empleados y colaboradores de Mare Nostrum Films. Al principio, la información fue escasa y fragmentada. La mayoría de las personas contactadas se mostraron reacias a hablar, temiendo romper acuerdos de confidencialidad o provocar la ira de los representantes de Ande y Kerem. Pero poco a poco, a medida que ganábamos su confianza, fuimos juntando las piezas del rompecabezas. Descubrimos que Ande y Kerem efectivamente se habían asociado con Mare Nostrum Films para participar en un proyecto documental de alto secreto. El proyecto, cuyo título provisional era Guardianes del Mar, tenía como objetivo concienciar sobre la importancia de la conservación de las tortugas marinas en peligro de extinción. La participación de Ande y Kerem en el documental había sido planeada con meticulosidad. Para evitar el revuelo mediático y garantizar la privacidad de los protagonistas, se había acordado mantener el proyecto en secreto hasta su finalización. De ahí el silencio ensordecedor en sus redes sociales y la ausencia de apariciones públicas. ¿Pero por qué tortugas marinas? ¿Qué había motivado a Ande y Kerem a embarcarse en una aventura tan diferente a todo lo que habían hecho antes? La respuesta, como pronto descubriríamos, revelaba un lado de ellos que pocos conocían: su profundo compromiso con el medio ambiente y su deseo genuino de marcar la diferencia en el mundo. **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 
y Kerem en el documental, la siguiente pregunta era, ¿dónde se encontraban? La pista del coche de Mare Nostrum Films nos llevó a un pequeño pueblo costero en la provincia de Muğla, en el suroeste de Turquía. El pueblo, llamado Dalyan, era un lugar tranquilo y pintoresco conocido por sus playas vírgenes, sus antiguos yacimientos arqueológicos y, sobre todo, por ser un importante lugar de anidación de la tortuga boba, una especie en peligro de extinción. Según testigos presenciales, Hande y Kerem habían sido vistos en Dalyan a principios de mes, embarcando en un viejo pesquero con rumbo desconocido. Los pescadores locales, acostumbrados a la presencia de turistas y visitantes curiosos, no le habían dado mayor importancia al asunto. Pero ahora, con la noticia del documental, todo cobraba sentido. Hande y Kerem, junto con un equipo reducido de filmación y un grupo de biólogos marinos, se habían dirigido a una pequeña isla deshabitada a pocas millas de la costa. La isla, conocida como Isla de las Tortugas, era un santuario natural donde las tortugas marinas anidaban cada año, depositando sus huevos en la arena caliente. Durante las siguientes semanas, Hande y Kerem se sumergieron por completo en la vida de la isla. Dejaron atrás el glamour de la fama y se integraron al equipo de conservación, trabajando codo a codo con los biólogos marinos y los voluntarios locales. Su jornada comenzaba al amanecer con la limpieza de las playas de plásticos y otros residuos que amenazaban la vida de las tortugas. Luego se dedicaban a patrullar la costa, buscando nidos recién puestos para protegerlos de depredadores y de la acción del hombre. Por las noches participaban en la liberación de las crías de tortuga, guiándolas con linternas hasta el mar, donde comenzaban su largo y peligroso viaje hacia la edad adulta. Era un espectáculo conmovedor que llenaba de esperanza y emoción a todos los presentes. Pero la vida en la isla no era fácil. Las condiciones eran duras con temperaturas extremas, escasez de agua dulce y la constante amenaza de tormentas y marejadas. Además, el trabajo de conservación era exigente y requería paciencia, dedicación y un profundo respeto por la naturaleza. A pesar de las dificultades, Hande y Kerem se adaptaron rápidamente a su nueva vida. Aprendieron sobre la biología de las tortugas marinas, sobre los desafíos que enfrentan para sobrevivir y sobre la importancia de la conservación para garantizar su futuro. Se involucraron de lleno en el proyecto documental, grabando entrevistas con los biólogos marinos, participando en actividades de divulgación y compartiendo sus propias reflexiones sobre la experiencia. Su entusiasmo y su compromiso eran contagiosos, inspirando a todos los que los rodeaban. ********* La aventura en la isla de las tortugas no fue un camino de rosas. Además de las condiciones climáticas adversas y la exigencia física del trabajo, Hande y Kerem se enfrentaron a otros desafíos que pusieron a prueba su resistencia y su determinación. Uno de los mayores obstáculos fue la indiferencia de algunos pescadores locales, que veían en la conservación de las tortugas una amenaza para sus ingresos. Algunos incluso llegaron a sabotear los esfuerzos del equipo, destruyendo nidos y lanzando redes en zonas protegidas.
Ande y Kerem, lejos de dejarse intimidar, decidieron dialogar con los pescadores, explicarles la importancia de la conservación para el futuro de la comunidad y ofrecerles alternativas económicas sostenibles. Con paciencia y perseverancia, lograron ganarse su confianza y convertirlos en aliados en la lucha por la protección de las tortugas. Otro desafío importante fue la escasez de recursos. La isla era un lugar remoto y aislado, con pocas provisiones y una infraestructura limitada. El equipo tuvo que aprender a vivir con lo básico, a racionar el agua y la comida, y a arreglárselas con lo que tenían a mano. Ande y Kerem, acostumbrados a las comodidades de la vida moderna, demostraron una gran capacidad de adaptación. Aprendieron a pescar, a cocinar con ingredientes locales y a construir refugios improvisados con materiales naturales. Pero quizás el mayor desafío fue enfrentarse a sus propias limitaciones. Lejos de los focos y la alfombra roja, Ande y Kerem tuvieron que lidiar con sus inseguridades, sus miedos y sus frustraciones. Se vieron obligados a confrontar su propia fragilidad y a descubrir su verdadera fortaleza. Fue durante este tiempo, lejos del escrutinio público y de las presiones de la fama, donde pudimos ver la verdadera esencia de Ande y Kerem. Su humildad, su generosidad, su empatía y su pasión por hacer del mundo un lugar mejor. Descubrimos que detrás de las sonrisas perfectas y los trajes elegantes, se escondían dos personas con un corazón enorme y un deseo genuino de marcar la diferencia. Dos personas que no temían ensuciarse las manos, que no dudaban en trabajar duro por una causa justa y que estaban dispuestas a sacrificar su propia comodidad por el bien de los demás. Asterisco, 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 asterisco. Después de semanas de arduo trabajo y experiencias transformadoras, Ande y Kerem regresaron a la civilización. Regresaron a sus vidas de celebridades, a sus agendas apretadas y a las constantes presiones de la fama. Pero volvieron diferentes. Habían sido tocados por la magia de la isla de las tortugas, por la belleza de la naturaleza y por la conexión profunda con la vida marina. Habían aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de la conservación, sobre el poder de la acción colectiva y sobre la responsabilidad que tienen como figuras públicas. Su participación en el documental Guardianes del Mar no solo sirvió para dar visibilidad a la causa de la conservación de las tortugas marinas, sino que también inspiró a miles de personas a tomar medidas para proteger el medio ambiente. Ande y Kerem se convirtieron en embajadores de la conservación marina, utilizando su plataforma para concienciar sobre la importancia de reducir el consumo de plástico, de proteger los océanos y de respetar la vida silvestre. Participaron en campañas de limpieza de playas, donaron fondos a organizaciones benéficas y compartieron mensajes de sensibilización en sus redes sociales, llegando a millones de personas en todo el mundo. Su compromiso con el medio ambiente no se limitó a la conservación marina. También se involucraron en proyectos de reforestación, apoyaron iniciativas de agricultura sostenible y promovieron el consumo responsable. Ande y Kerem demostraron que la fama y el éxito no tienen por qué ser sinónimos de superficialidad y egocentrismo. Que es posible utilizar la influencia para hacer el bien, para inspirar a otros y para construir un mundo más justo y sostenible. Asterisco, 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 asterisco. Esta es la historia de una aventura épica, un viaje inesperado que reveló un lado desconocido de Ande y Kerem. Una historia que nos recuerda que, más allá de la fama y el glamour, lo que realmente importa es nuestro compromiso con el mundo que nos rodea. Una historia que nos enseña que todos podemos ser guardianes del mar, que todos podemos contribuir a proteger la naturaleza y que todos podemos marcar la diferencia en la vida de los demás. Asterisco, 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 asterisco. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia? ¿Te ha sorprendido el lado más comprometido de Ande y Kerem? ¿Te has sentido inspirado a tomar medidas para proteger el medio ambiente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte tus ideas, tus reflexiones y tus propuestas para hacer del mundo un lugar mejor. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas exclusivas. Juntos podemos hacer la diferencia. Asterisco, 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 asterisco. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Recuerda, tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerda, el futuro de nuestro planeta está en nuestras manos. Actúa ahora.